Saludos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el capítulo 6 de este curso de Python, tipos de datos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. En Python, como en muchos lenguajes, existen múltiples tipos de datos que sirven para una u otra cosa dependiendo del lenguaje que ustedes vayan a utilizar. ¿Ok? Uno de los más comunes siempre va a ser el entero, int, se escribe de esta manera cuando se vaya a hacer en la práctica, y esto representa un entero tanto negativo como positivo, como pueden ser uno de estos números que están aquí: menos 345, menos 120, 0, 120 y 345, etcétera. ¿Okay? ¿Cuál es el límite en Python de los números enteros? Realmente no hay límites. El límite va a depender básicamente de la memoria que tú tengas en tu computadora. ¿Ok? Ahora bien, en el campo float representan los números enteros con decimal. Por eso es que se incluyen el decimal con un punto y no con una coma en la programación en Python. ¿Ok? Por ejemplo, menos 345.10. Este punto 10 representa los números decimales que va a tener este número. ¿Ok? En el caso de el tipo de dato string o str, simplemente se colocan entre comillas dobles o comillas simples, y ahí ya automáticamente se le asigna a la variable una cadena de caracteres, ¿ok? O un carácter en específico, como pueden ser a, hola o Pepito está piloteando, por ejemplo. También tenemos el tipo de dato bool, que simplemente es verdadero o falso. Eso es más que todo, se utilizan para condicionales, o cuando alguien tiene algo que hacer, si ya lo hizo o no lo hizo, simplemente son dos valores. ¿Ok? Eso para simplificar la búsqueda. También tenemos el tipo de dato de tipo list, que representa una lista, en este caso mutable. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes agregar en esta lista cualquier tipo de dato, ya sea enteros, ya sea de tipo char o ya sea de tipo bool, y durante la ejecución del programa este puede mutar, es decir, puede cambiar, a diferencia de las tuplas, que son similares a las listas, pero en este caso aquí se utilizan paréntesis, pero durante la ejecución del programa no pueden cambiarse, si permanecen estáticas. Sería un tipo de lista, pero de manera constante. ¿Ok? También tenemos el tipo de datos set, que se parece mucho a la lista, con la diferencia de que no acepta duplicados, como en el caso de aquí. Si por ejemplo nosotros visualizáramos esto en un programa, van a aparecer el 1, 2, 3, 4 y 5, pero no van a aparecer dos veces el 4, porque en el tipo de datos set no permite duplicados. Todo valor debe ser único. ¿Ok? En el tipo de datos diccionario se, se da a conocer porque siempre lleva una clave y un valor. Clave, valor. Clave, valor. El valor puede ser de cualquier tipo de dato, ya sea un string, ya sea un número entero o ya sea un tipo de dato bool. ¿Ok? Y tenemos el tipo de dato non, que simplemente se coloca así tal cual como está en una variable, en una constante, o en un diccionario, donde tú quieras. Eso es para indicar que al principio esta variable o esta lista o este diccionario no contiene ningún valor, sino que está vacío, en una ausencia de valor. ¿Ok? Así que, bueno, ahora finalizando estos tipos de datos, los más comunes, vamos a ir directamente a la práctica para probarlo. ¿Ok? Bien, como siempre vamos a crear ahora un nuevo archivo que se va a llamar tipo de datos.py. ¿Ok?
Y aquí vamos a ir probando cada uno de ellos para que pueda ser más entendible, ya que para muchos la práctica eh, da claridad a la teoría. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el tipo de datos int, ¿ok? Que viene siendo entero. Y simplemente es colocar una variable, número, y se le asigna un valor, el que nosotros queramos. ¿Ok? En mi caso voy a colocarle 566. Utilizo la función print para mostrar el número de esa variable, o mejor dicho, el valor de esa variable. ¿Ok? Simplemente ejecuto print Python y tipo de datos. Fíjense que me genera 566, que es el valor. Ahora bien, como yo sé también que este tipo de datos es de tipo entero, podemos utilizar también una función que se llama type, que básicamente nos indica el tipo de datos que nosotros estamos utilizando en esta variable. En este caso nos muestra un tipo de datos de tipo int. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a continuar con el tipo de datos float. ¿Ok? Que viene siendo flotante o decimal. No se puede decir así. Y básicamente, número 2. ¿Ok? Aquí colocamos 3. Vamos a colocar como ejemplo el valor de pi, 3.1416, y hacemos lo mismo, lo mostramos y mostramos también el tipo de datos. ¿Ok? Entonces guión 2, probamos nuevamente. Perfecto, nos muestra el valor de esa variable y el tipo de datos de esa variable, que es de tipo flotante. ¿Ok? Ahora iríamos con el tipo string, tipo de datos str o string. Simplemente nombre, ok, lo como Angelser, y simplemente aplicamos la misma para visualizar los valores. Ok, copiamos y pegamos. Ya tenemos el tipo de datos de tipo int, tenemos el tipo de datos de tipo float y tenemos el tipo de datos de tipo str. Ok, perfecto. Limpiamos la pantalla. Ahora bien, podemos crear una lista. Y simplemente colocamos entre paréntesis 1, 2 y 3. Ok, volvemos a esto, copiamos la lista, el nombre, perfecto, me muestra la lista, los valores y el tipo. Pero ahora bien, yo quiero aquí utilizar las variables que he creado anteriormente. Entonces simplemente coloco número, quito el 1, coloco número 2 y coloco nombre. Ahora bien, ya teniendo cada una de las variables que he creado en esta lista, procedemos a ejecutar el programa y fíjate que me crea la lista con cada una de las variables que yo he creado: el entero, el decimal y el string. Y me sigue indicando que es una lista, por supuesto, porque la lista permite cualquier tipo de dato. ¿Ok? Ahora bien, vamos nuevamente ahora a crear un tipo de dato tipo bool. ¿Ok? Simplemente colocamos un verdadero y colocamos true como ejemplo.
aquí tipo de dato bool. También se puede colocar false. Ok, simplemente se visualizan. Vamos a utilizar solamente uno aquí en verdadero, simplemente para mostrar los datos. Me muestra true y me indica el tipo de datos, que es de tipo bool. Ok, muy bien, bajamos un poquito por aquí. Seguimos creando más tipos de datos. Ahora vamos a crear el tipo de datos set, que es muy importante. Entonces, tipo de datos set. Ok, y le colocamos variable set es igual, y colocamos 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ok, pegamos variable set. Perfecto, fíjate que me muestra aquí el 1, 2, 3, 4 y 5, y no me repite el número 4. ¿Por qué? Porque el tipo de datos set no permite duplicado. Cada número, cada valor, ok, debe ser exclusivamente único. Y aquí indica el tipo de datos set. Perfecto. Ahora bien, vamos a crear un diccionario. Tipo de datos div, que viene siendo un diccionario. Ok, y eso básicamente es diccionario es igual, colocamos la clave, por lo menos nombre, 2 puntos. En este caso voy a colocar Angelser. Luego coloco la edad. Ok, y coloco 90 años. Luego coloco si es programador, y luego coloco true. Ok, entonces si yo pruebo el diccionario, me va a mostrar efectivamente la clave con su valor y por supuesto el tipo de datos, que lo muestra con esto que está aquí. Ok, tipo de datos de qué, diccionario. Ok, esto se utiliza muchísimo, y son datos, son tipos de datos que vamos a estar usando a lo largo del transcurso del curso. Ok, así que estén atentos a ellos. Y por supuesto, y no menos importante, tipo de datos none, simplemente es none igual none. Ok, copiamos, pegamos, fíjense aquí, none, tipo de datos none. Ok, esto se utiliza mucho cuando tú vas a declarar una variable pero no tienen asignado ningún valor. Ok, así que atención con esto porque es importante este tipo de datos. Y bueno, estos son los tipos de datos básicos en Python que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y a lo largo de nuestra vida en la programación, porque son tipos de datos que se utilizan en todo tipo de proyectos. ¿Ok? Así que bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.